desvanecidos de su cuerpo, Señor, los rechazamos de esos cuerpos, Señor, y declaramos cuerpos sanos, Señor, porque somos tus hijos y lo creemos porque el Señor llevó a la cruz nuestras enfermedades y murió por nuestros pecados, y declaramos que por sus llagas serán sanados, Señor, y por la restauración familiar de todas las personas que aquí lo han puesto y lo han manifestado, Señor, por agradecimiento de la señora Alejandra por lo que has traído a su vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo prepare en este día nuestro corazón para recibir tu palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, que es grande? Gracias, Señor. No, pues qué gozo, porque este fin de semana estuvo tremendo con los jóvenes. Nosotros lo vivimos igual con nuestro hijo. Pues nos platicó todo lo que hizo el Señor. Anduvieron aquí de guerreros, ¿no? Así que pues, le damos gracias a Dios y a los oradores que estuvieron aquí de invitados. Y también, pues como todos los domingos, nos da mucho gusto tenerlos por aquí. Nos gustaría conocer a todas aquellas personas que hoy nos acompañan por primera vez. Si gustan levantar, darle la bienvenida. Por allá atrás, bienvenido. Bienvenidos aquí enfrente también. Qué bueno, bienvenido, bienvenida. Bien, pues nosotros nos reunimos a estudiar la palabra del Señor aquí en esta su casa, tanto entre semana como los domingos, con la idea de ponerla por obra en nuestros hogares, para que haga ese cambio en nuestras vidas. Bien, por esta ocasión los adolescentes se van a quedar por aquí con nosotros y bien, dejamos a Hugo, ¿lo presentamos? Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues en la mañana tuvimos una enseñanza muy buena con Eddie Woolsey, que estuvo en el Congreso de Jóvenes. Ahora tenemos al otro orador, a Jeffty González, que está del Centro Evangelístico de Tecate, está aquí con nosotros y le damos también la bienvenida. Adelante, Jeffty. Yo sé que va a ser de mucha bendición su enseñanza, ¿no? Estuvieron en el Congreso de Jóvenes y trajeron una palabra tremenda para animar a los jóvenes. Bienvenido. Sí. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio muy especial estar este domingo aquí con ustedes en Amistad Mexicali. Vengo acompañado de 3 hermosas mujeres. Una de ellas siempre la presento como 3 veces amada, que es mi esposa, porque Dios la ama, porque yo la amo y porque así se llama, amada. Ella se encuentra en este momento en la parte de afuera. En un momento más ella va a estar aquí enfrente con nosotros. Y mis otras 2 acompañantes son nuestras 2 niñas que Dios nos ha dado. Julietita es la mayor, tiene 5 años, y Yulisa tiene 2 años y medio. Se encuentran también en sus clases. Y no quiero desaprovechar la oportunidad de agradecerle al señor Aurelio la oportunidad de estar con ustedes este domingo. Gracias por la confianza. Y ya tengo algunos años viniendo a trabajar aquí con los jóvenes, con los adolescentes, con los estudiantes de la Escuela del Patria, y no tenía el gusto y el honor de conocer al señor Aurelio y había oído tanto hablar de él. Dios me ha dado la dicha de viajar a diferentes partes de la República Mexicana, y a donde llego se expresan muy bien del director que tienen. Es un hombre de Dios que ha marcado la ciudad, que ha marcado el país, y gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Quiero saludar a Maurilio, a Maggie, amigos pastores de San Luis Río Colorado, y yo quiero en esta tarde invitarles a que preparen su corazón para oír la voz de Dios. ¿Cuántos vienen dispuestos a que Dios les hable? Ya estuvimos ayer con sus hijos, con los jóvenes, en un tema maravilloso, el Congreso de Tiempos Violentos, y yo creo que Dios llenó la copa de sus hijos, de sus adolescentes, pero ahora Dios quiere llenar la copa de toda la familia. Yo quiero pedirte por favor que tomes tu Biblia en tus manos y quiero llevarte al libro de Lucas en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10, libro de Lucas capítulo 10. Y me gustaría que leyéramos del versículo 30 al versículo 37 la palabra de Dios.
Lucas capítulo 10, del versículo 30 al versículo 37. Y cuando lo tenga, mire, está apareciendo ahí en la pantalla. De hecho, yo también voy a leer la lectura que aparece en la pantalla. Le voy a pedir que usted lo siga con su vista y un servidor lo va a estar leyendo en voz alta. Y la palabra del Señor dice de esta manera, en el nombre de Jesús: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Diga conmigo, por favor, bajaba un hombre. Dice, y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, lo hirieron, dicen algunas versiones, y se fueron dejándolo medio muerto. Vamos a continuar. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, digan conmigo, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. También llegó a aquel lugar un levita, diga un levita por favor, y al verlo se desvió y siguió de largo. Un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, diga conmigo, un samaritano, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino, aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús pregunta, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Entonces Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Yo quiero comenzar mi mensaje en esta tarde mencionando lo siguiente. El evangelio que va a ganar multitudes en estos años, el evangelio que va a ganar multitudes en este 2012, no va a ser el evangelio que se predique, va a ser el evangelio que se demuestre. El evangelio de Jesucristo no es un tratar de convencer, el evangelio de Jesucristo es un tratar de demostrar. De hecho, la palabra que más resalta en esta parábola que contó Jesús, cuando Jesús termina de contar la parábola, dice, ¿cuál de estos 3 crees tú que es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Dice la palabra de Dios, el que se compadeció de él, la compasión. Y hay otra palabra que salta en esta historia del buen samaritano, y es la palabra demostrar. Es la palabra demostrar. Ahora, yo quiero en esta tarde decir que la parábola del buen samaritano, Jesús la concluye no con un punto de vista, no con una sugerencia. Jesús no dice, bueno, al hombre que le estaba contando la historia, Jesús no le dice, bueno, yo te sugiero pues que tomes el ejemplo de este samaritano y que hagas tú lo mismo. Pues mi opinión para ti es, pues, que hagas lo que este hombre hizo. No, el Señor Jesús termina con una orden. Digan conmigo, termina con una orden. Le dice, entonces ve y haz tú lo mismo. Yo te invito a que oremos, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que pongas de nuevo en mi boca para que tu palabra pueda correr con libertad a través de mi vida. Te pido, Señor, que los oídos y los corazones de todos los oyentes puedan estar abiertos, puedan estar atentos para escuchar este mensaje. Que nadie salga de este lugar como hemos entrado. Que tu palabra nos desafíe, que tu palabra nos transforme, pero que también tu palabra nos bendiga y nos edifique. Gracias en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesús. Dice la palabra del Señor, volviendo a la historia, que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. En los tiempos de Jesús, cuando una persona usaba la palabra bajar o la palabra descender, como menciona en otras versiones, esto quería decir muy probablemente que la persona que bajaba de Jerusalén o que la persona que descendía de Jerusalén no vivía en Jerusalén. Normalmente cuando una persona iba a Jerusalén, que era como turista o un visitante, usaba la palabra voy a subir a Jerusalén. Esa persona cuando ya venía de regreso, la palabra que más se usaba era estoy bajando de Jerusalén, estoy descendiendo de Jerusalén, lo cual nos hace pensar que este hombre que cayó en manos de ladrones no vivía en Jerusalén. Y dice que este hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó. Hay una probabilidad también de que el hombre que cayó en manos de ladrones viviera en Jerusalén. Ahora, hay otra cosa que yo quiero que usted y yo pensemos en esta tarde. Muy probablemente el hombre que cayó en manos de ladrones era un hombre bueno. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, la mayoría de la gente que subía a Jerusalén, subía básicamente para ir al templo. En aquel tiempo, el 90% de la gente que subía a Jerusalén iba al templo. ¿Y a qué se iba al templo? Se iba a adorar, se iba a ponerse a cuentas con Dios, se iba a pagar algún voto, se iba para pagar alguna promesa. Entonces yo quiero que usted y yo nos imaginemos que este hombre era bueno porque había subido a Jerusalén, al templo, probablemente para ponerse a cuentas con Dios, probablemente para decirle a Dios: Dios, ya no quiero ser el hombre que soy, ya quiero ser un buen esposo, ya quiero ser el padre que mis hijos necesitan, ya quiero ser un hombre íntegro en mi trabajo, ya no quiero hacer tranzas, ya no quiero robar, quiero ser diferente. Este hombre había subido a Jerusalén para ponerse en paz con Dios. Es muy probable que este domingo en este auditorio haya gente que haya venido para ponerse en paz con Dios, para ponerse a cuentas con Dios. Probablemente tú, hombre que estás aquí, ya quieres ser el esposo que tu esposa merece. Probablemente ya quieres ser el padre que tus hijos necesitan. Ya quieres ser un hombre que tenga su cara limpia y que quieras a partir de hoy vivir una vida diferente. A eso se viene a la casa de Dios, a ponerse a cuentas con Dios. A eso se viene a la casa de Dios, a hacer un voto de vivir de una forma diferente. Ahora yo quiero que tú te imagines a este hombre cuando ya descendía de Jerusalén. Quiero que tú lo imagines que este hombre quizás iba contento, a lo mejor iba con lágrimas en sus ojos diciendo: ya quiero llegar a Jericó, suponiendo que vivía en Jericó. Ya quiero llegar y abrazar a mi esposa, quiero pedirle perdón, quiero decirle que a partir de hoy voy a guardarme solamente para ella. Quiero abrazar a mis hijos y decirles que a partir de hoy tienen un amigo en quien confiar. No solamente seré su papá, también seré su amigo. Y este hombre iba haciendo planes, iba planeando: a partir de hoy en mi negocio voy a ser justo, voy a dar una pesa justa. A partir de hoy en mi negocio ya no voy a engañar a la gente, les voy a hablar con la verdad. Este hombre iba haciendo planes, cuando de repente dice la palabra del Señor que fue sorprendido por ladrones. Ahora todos nosotros hemos tenido un Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén representa el lugar donde tú tuviste un encuentro con Dios. Jerusalén representa probablemente aquel retiro de matrimonios donde fuiste y ahí Dios tocó tu vida, donde Dios marcó tu vida. Probablemente para los adolescentes y jóvenes, Jerusalén sucedió ayer, cuando vinieron al Congreso tiempos violentos, donde Dios te marcó y dijiste: ¿sabes qué? A partir de hoy yo voy a vivir diferente, no me voy a dejar arrastrar por la corriente de lo que se vive en mi preparatoria, de lo que se vive en mi secundaria. Tu Jerusalén es el día que tú tuviste un encuentro con Dios, el día que tú te pusiste a cuentas con Dios. ¿Cómo olvidar nuestro Jerusalén? ¿Cómo olvidar mi Jerusalén? Sucedió hace 18 años en una calle en la ciudad de Tecate, cuando yo fui casi por puro compromiso a un evento donde Dios me estaba esperando y donde Dios marcó mi vida, donde Dios tocó mi corazón, y a partir de ese día yo soy una persona diferente. Ese es mi Jerusalén. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ese día que Dios te tocó? Imagínate a este hombre, antes de caer en manos de los ladrones, iba planeando, iba soñando su nueva forma de vivir, cuando de repente la palabra de Dios nos dice que fue sorprendido por ladrones. Digan conmigo: fue sorprendido por ladrones. ¿Qué quiere decir que fue sorprendido por ladrones? Una de dos: o este hombre era muy ingenuo y no sabía que entre Jerusalén y Jericó había ladrones, o definitivamente este hombre no sabía que era un camino peligroso. Mire, la mayoría de nosotros sabemos cuál es la zona peligrosa de Mexicali. La mayoría de nosotros sabemos por qué calle de cierta colonia no te debes de meter después de cierta hora, porque te pueden asaltar, pueden quitarte tu cartera, tu reloj, tu computadora y probablemente hasta la vida. Todos nosotros sabemos cuáles son las zonas de peligro. Yo recuerdo cuando fui sorprendido por ladrones, sucedió en septiembre del 2010. Andábamos en un viaje con mi esposa y mis dos hijas, predicando en el sur del país. Y cuando nos estábamos queriendo trasladar de Jalapa, Veracruz, hacia Villahermosa, Tabasco, salimos en un autobús a las 10 de la noche.
Y cuando íbamos camino a Villahermosa, Tabasco, justo a las 3 de la mañana, el autobús fue detenido por unos hombres armados. Fingieron un retén del AFI falso. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de todos los que íbamos en ese autobús? Eran asaltantes, nos quitaron todo lo que llevábamos. Perdimos ese día una computadora que acabábamos de sacar. De hecho, terminamos de pagarla apenas hace unos meses atrás. Nos quitaron nuestro dinero, relojes, nos sorprendieron. Ahí pagamos la novatada. Nosotros no sabíamos que a esas horas, en ese camino, había ladrones. Yo quiero preguntarte algo, ¿alguna vez te han asaltado? ¿Qué te quitaron? ¿Tu computadora? ¿Tu cartera? ¿Tus alhajas? Déjame decirte que te fue bien. A nosotros nos asaltaron hace ya casi 2 años y esa vez nos quitaron todo lo que llevábamos. Pero quiero decirte algo, me fue bien. ¿Sabes por qué? Porque yo llevaba a mi esposa y a mis 2 niñas. Yo estaba dispuesto a que esa gente se llevara todo, hasta mis zapatos, con tal de que no tocaran a mi familia. Y finalmente me fue bien porque no tocaron un solo cabello de las personas que íbamos en ese autobús. Hoy en día ya no tengo una computadora, tengo 2. Ya tengo otro reloj. El dinero que nos quitaron ese día ya lo recuperé 3, 4 veces. Me fue bien. Pero ¿qué me dices de aquellas personas que les han robado sus sueños? ¿Qué me dices de aquella persona que le robaron su sonrisa? ¿Qué me dices de aquel músico, de aquel artista que le robaron la inspiración? Que agarró un día la guitarra, la dejó en un rincón y dijo: yo no vuelvo a cantar. Me robaron la inspiración, yo no vuelvo a tocar. ¿Qué nos dices de aquella niña, de aquel niño que les robaron su inocencia? Yo te quiero preguntar algo, amigo, que estás aquí. Cuando el policía te detiene, ¿tú sacas un billete de 100 pesos para que te deje ir? Quiero decirte que te robaron tu integridad. Ya no le compartes de Jesús a tu compañero del trabajo, ya no le compartes de Jesús a tu vecino como lo hacías antes, ya no le compartes de Jesús a tus compañeros de la escuela. Déjame decirte que te robaron tu pasión. Dice la palabra de Dios que básicamente a este hombre que cayó en manos de ladrones le hicieron 3 cosas. La primera de ellas, le robaron probablemente su dinero, probablemente la mercancía, probablemente algún regalo para su esposa, para sus hijos. La segunda cosa que le hicieron a este hombre, dice la palabra de Dios, fue que lo hirieron. Diga conmigo, lo hirieron. ¿Qué quiere decir que lo hirieron? No sé, probablemente le quebraron un hueso, una costilla, una pierna, probablemente con un cuchillo le cortaron. ¿Alguna vez te has herido? Principalmente las mujeres cuando están haciendo de comer, que se descuidan, más las que tienen el televisor ahí en la cocina, ¿no? Y se cortan un dedo, ¡ah! Y dejas de cocinar una semana. ¿Por qué? Porque la herida fue grave. ¿Alguna vez te has quebrado un hueso? La costilla, la clavícula, una pierna. Déjame decirte que te fue bien. Tú que te has cortado con un cuchillo, ahorita te puedes tocar ahí justo donde te cortaste y ya no te duele. Tú que te quebraste un hueso, una pierna, ahorita te puedes tocar donde te fracturaste y ya no te duele, te fue bien. Pero ¿qué me dices de la gente que le hirieron el alma, que se la despedazaron? ¿Qué me dices de la gente que jugaron con sus sentimientos, que les juraron amor eterno y les fallaron? ¿Qué me dices de esos niños que todos los días los hieren con palabras, donde los desacreditan, donde los reprueban, bueno para nada, inútil? Ah, cómo me arrepiento de haberte tenido. ¿Alguna vez te han herido de esta forma? La pregunta más importante en esta tarde no es ¿te hirieron? La pregunta más importante en esta tarde es ¿sigues herido? Si tú sigues herido, yo quiero decirte que hay una buena noticia para ti en esta tarde. El buen samaritano está pasando por aquí. Y el buen samaritano viene preparado para curar tus heridas, para sanarte, para levantarte y para que sigas adelante. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a Jesús?
todavía tienes rencores, todavía tienes resentimiento, todavía tienes rechazo, este es tu día. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, este es tu día. Este es tu día. Aquí hay algo que yo quiero enfatizar. Probablemente cuando este hombre que venía de Jerusalén, quizás de ponerse a cuentas con Dios y que venía cantando, haciendo planes con esta nueva forma de vida que quería vivir de ese día en adelante, probablemente cuando ese hombre cayó en manos de ladrones y lo robaron y lo hirieron y lo dejaron medio muerto, probablemente este hombre comenzó a decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que quiero vivir diferente? Cuando vivía mal, cuando andaba haciendo de las mías, nunca me pasó nada. Y nomás me pongo bien con Dios y todo se me viene en mi contra. ¿Por qué ahora que quiero buscar de Dios? ¿Por qué ahora que me quiero poner bien con Dios me sucede todo esto? Probablemente hay gente aquí que dice, ¿por qué me está yendo tan mal? Ahora que quiero agradar a Dios, ahora que ya no quiero mentir, ahora que ya no quiero robar, ahora que quiero renunciar definitivamente a los vicios, ¿por qué ahora todo me está saliendo mal? La respuesta es muy sencilla. Dice la palabra de Dios que este hombre iba de Jerusalén, ¿hacia dónde? Hacia Jericó. Muy probablemente este hombre vivía en Jericó. Hay alguien que no quiere que lleguemos a Jericó. ¿Sabes? Hay alguien que se va a interponer para que tú y yo no lleguemos a Jericó, porque sabe bien esa persona, que sabe bien que si llegamos a Jericó, nosotros vamos a transformar Jericó, nosotros vamos a bendecir Jericó, nosotros vamos a avivar Jericó, nosotros vamos a marcar la diferencia en Jericó. ¿Qué representa Jericó? Jericó representa tu matrimonio. Hay alguien que no quiere que llegues a Jericó, hay alguien que no quiere que llegues a tu matrimonio porque te vas a reconciliar con tu pareja, vas a volver a reconquistar a tu pareja. El divorcio no se va a hacer una realidad en tu matrimonio, por eso hay oposición, por eso hay alguien que no quiere que llegues a Jericó. Pero así te dice el Señor en esta tarde, vas a llegar a Jericó y va a ser una bendición en Jericó. ¿Qué representa Jericó? Jericó representa tu familia. Jericó representa en tus hijos. Jericó representa tu negocio. Jericó representa tu preparatoria, tu universidad. Jericó representa Mexicali. Hay alguien que no quiere que llegues transformado a Jericó, porque si tú llegas a Jericó serás un impacto, serás una bendición, lo transformarás para la gloria de Dios. Ahora escucha bien. ¿Alguno de ustedes recuerdan los tiempos de Josué? ¿Qué sucedió cuando llegaron a Jericó? Y después de darle 7 vueltas a la ciudad y tocar la trompeta, ¿alguno de ustedes recuerda qué sucedió en Jericó? ¿Qué pasó? Se cayeron los muros. Escucha bien. Hay alguien que no quiere que llegues a Jericó, porque si llegas a Jericó, los muros en tu matrimonio van a caer. Los muros en tu familia van a caer. Los muros en tu negocio van a caer. Los muros en tu ciudad van a caer. ¿Ahora entiendes por qué hay oposición? ¿Ahora entiendes por qué fuiste sorprendido por ladrones? ¿Ahora entiendes por qué ahora que estás poniéndote a cuentas con Dios, las cosas se te vienen en contra? Porque saben el potencial que tú tienes y lo que eres capaz de hacer en Jericó. No te detengas, llegarás a Jericó. Quiero que en este momento le sonrías a la persona que tienes a tu lado y que le digas, llegarás a Jericó. Yo vengo en esta tarde a decirte de parte de Dios, si te hirieron, si te robaron, no todo está perdido. El buen samaritano está pasando por aquí, te va a levantar, y cuando te esté levantando te va a estar diciendo, tranquilo, tranquilo, llegarás a Jericó, llegarás a Jericó. Escucha bien, la tercera cosa que le hicieron a este hombre fue que lo dejaron medio muerto. ¿Qué quiere decir que lo dejaron medio muerto? Probablemente lo dejaron sin sentido, desmayado, probablemente lo dejaron en un charco de sangre. Lo dejaron medio muerto. Aunque usted no lo crea, amigo, amiga, en este momento, en alguna parte de la República Mexicana, hay algún jovencito preparando una soga para colgarse y quitarse la vida, porque nadie lo entiende, porque nadie lo puede ayudar. Ese jovencito está medio muerto. ¿Qué quiere decir estar medio muerto? Es cuando nadie te puede ayudar, es cuando nadie te entiende.
Probablemente en este momento en alguna parte del país hay algún hombre tratando de armarse de valor con unas copas y a un lado de él tiene un revólver para quitarse la vida, porque nadie lo puede ayudar, porque nadie lo entiende. Y cuando se encontraba este hombre ahí en esa situación, dice la palabra de Dios que la primera persona que lo encuentra, quizás 5 o 10 minutos después, fue un sacerdote. Digan conmigo, un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote en los tiempos de Jesús? Eran las personas religiosamente hablando más respetadas. ¿Qué vendría siendo un sacerdote hoy en día? Bueno, un evangelista, un conferencista como lo que soy yo, un pastor de una congregación, un egresado de un instituto bíblico, una persona muy preparada en la palabra. Y dice que cuando lo encuentra, yo me imagino que hasta gusto le ha de haber dado al golpeado cuando dijo: ay, no cabe duda que hoy es mi día, es un sacerdote, ya la hice, es un sacerdote. Sacerdote, sacerdote, me duele mucho, ayúdame por favor. Y en ese momento dice que la palabra, que el sacerdote, yo quiero que te imagines esto, con una insensibilidad en su rostro, con una frialdad en su cara, dice la palabra que nomás se cambió para el otro lado de la calle y siguió su camino. Probablemente hasta un versículo de la Biblia ha de haber dicho para justificarse su insensibilidad: mira, este pobre, no cabe duda que lo que siembra cosecha. Y dice la palabra de Dios que se fue y lo dejó tirado. Dios mío, como dice el programa de televisión, difícil de creer. Y dice que atrás de él, la segunda persona que encuentra al golpeado fue un levita. Digan conmigo, un levita. ¿Quién era un levita? Oh, era la tribu más respetada, la tribu que Dios honró porque se consagraron con la sangre de su amigo, de su hermano y de su pariente en aquella vez cuando hicieron el becerro de oro. Fue la tribu que no le tocó heredad física, porque el Señor dijo: yo seré su heredad, y las otras 11 tribus tenían la obligación de alimentar a los levitas. Eran admirados, eran respetados. Y yo me imagino que el golpeado, cuando vio venir a levita, dijo: bueno, a lo mejor el sacerdote andaba ocupado, estaba preparando el congreso, a lo mejor tenía que preparar el campamento para matrimonios. Se entiende, pero ahí viene levita, ahí viene levita. ¿Quién vendría siendo un levita en este tiempo? Un levita en este tiempo vendría siendo el ujier que se para ahí en la puerta a darte la bienvenida, el líder de matrimonios, el líder de jóvenes, el que toca el piano, la batería, el que cuida a nuestros niños mientras nosotros estamos disfrutando de la reunión. Una persona respetada. Y dijo el levita: levita, ya no aguanto, levita, ayúdame. Y dice la palabra que el levita hace exactamente lo mismo que el sacerdote. Definitivamente fueron al mismo instituto bíblico, fueron cortados con la misma tijera. Dice que con la misma insensibilidad se cambió la calle y siguió su camino, y lo dejaron tirado. Cuando yo veo esta escena digo: Dios mío, líbranos. ¿De qué nos sirve saber tanto si demostramos tan poco? O mejor dicho, no demostramos nada. Y quiero volver a repetir las palabras que dije al principio. El evangelio que va a ganar multitudes en este tiempo no es el evangelio que se predique, es el evangelio que se demuestre. El evangelio de Jesucristo no es un tratar de convencer, es un tratar de demostrar. ¿Cuál de estos tres demostró, dijo Jesús, ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Digan conmigo: demostró. Y cuando lo dejan tirado, la tercera persona que lo encuentra es un samaritano. Digan conmigo: un samaritano. Y cuando el samaritano encuentra a este hombre golpeado, en automático, yo quiero imaginarme esto, en automático, ni la pensó. Se bajó del animal en el que iba, un caballo, un camello, un burro, en lo que fuera. Inmediatamente se bajó y se arrodilla a un lado del golpeado y le dice: amigo, no se preocupe, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Yo quiero que tú te imagines esto.
¿Quién era un samaritano en los tiempos de Jesús? En los tiempos de Jesús, los samaritanos eran gente repudiable. Los samaritanos en los tiempos de Jesús eran mugrosos, ignorantes. Los samaritanos en los tiempos de Jesús eran gente que, asco, no le hables al samaritano, no te juntes con ellos. Eran una mezcla de sangre judía con sangre gentil. Eran considerados mestizos, traidores. Eran tan repudiados por los judíos que ni siquiera tenían el permiso de entrar a la sinagoga. En otras palabras, los samaritanos nunca habían estado en un concierto de Eddie Woolsey, nunca habían estado en una conferencia, nunca habían estado en un congreso de avivamiento. No eran dignos. En cuanto un samaritano quería entrar a la sinagoga, le dicen: ¿qué haces aquí, samaritano mugroso? ¡Lárguese! Y no los dejaban entrar. Sin embargo, yo quiero que tú te imagines esto. En cuanto el samaritano lo vio, dice la palabra que se compadeció de él, inmediatamente se le acercó. Quiero que te imagines esta escena. Cuando el golpeado estaba ahí tirado y ve que se baja el samaritano del animal en el que iba, y en cuanto se le acerca, yo quiero que te imagines que el golpeado debe haber dicho: lo que me faltaba, un samaritano, mal rasurado, mal peinado, con ropa. Y cuando se acerca dice: de seguro este me viene a quitar lo poquito que me dejaron los rateros. De seguro este samaritano mugroso me viene a dar el tiro de gracia. Y cuando se acerca el samaritano, yo quiero que el ladrón le dice, el golpeado, perdón, le dice: ya no me pegue, Señor, por favor, ya no me pegue. Ya me robaron todo, no me dejaron nada. Tan mala fama tenían los samaritanos. Y en ese momento el samaritano le dice: amigo, tranquilo, no lo vengo a robar, no lo vengo a golpear, lo vengo a ayudar. Escucha bien, hay gente que ya cerró su corazón a la ayuda, ya no quiere ayuda de nadie. Hay gente que le ha ido tan mal, hay gente que le han fallado el sacerdote y el levita, que dicen: los cristianos, yo ya no quiero saber nada. No, que, ¿sabes qué? Ahí nomás te quieren quitar el dinero, ni para qué vas. No, yo ya no creo en nadie. Aquí todo mundo se rasca con sus uñas. Déjame decirte algo en esta tarde: no queremos tu dinero, déjanos ayudarte. Todavía hay gente buena en Mexicali, todavía hay gente que se interesa en tus heridas, todavía hay gente que te quiere levantar. Déjanos ayudarte. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? A lo mejor se nos adelantó el sacerdote y el levita, pero bueno, eso está desde la parábola del buen samaritano. Pero el samaritano está aquí en esta tarde y te quiere ayudar, te quiere tender la mano. Yo te quiero pedir, por favor, que no cierres tu corazón a la ayuda que Dios te quiere dar en esta tarde. Déjanos que Dios te sane. ¿Te falló otra persona antes? ¿Te engañaron antes? Dice la palabra de Dios que primero pasaron dos malos, pero el tercero era bueno. En cuanto se acercó, inmediatamente, yo quiero decir esto, yo creo que este samaritano iba preparado. No era casualidad. Yo no me imagino que le dijera: ay, mira, golpeado, ¿andas de suerte? Traigo vino. Mira, te fue bien, pasé por las similares y compré unas vendas. Definitivamente hoy es tu día. No, yo creo que iba preparado. Yo me quiero imaginar que a propósito el samaritano llevaba vino, aceite y vendas. Y quiero que te imagines esta escena: cuando se agachó y cuando lo empezó a ayudar, le dijo: amigo, no se preocupe, usted va a llegar a Jericó. Usted va a llegar a Jericó. Y ahí le empieza a dar los primeros auxilios. Y lo primero que le unta es vino. El vino se utilizaba como alcohol para amortiguar el dolor, para anestesiar un poco la herida. ¿Sabes qué representa el vino en la palabra de Dios? El vino en la palabra de Dios representa alegría. ¿Sabes lo que necesita Mexicali? Alegría. ¿Sabes lo que necesita Mexicali? Que salgamos y llevemos alegría, que llevemos paz a esas personas que lloran desconsoladamente.
¿Sales a hablar de Jesús? Te quiero dar un consejo. ¿Por qué no cambias el chicote y el vinagre por vino? Hay gente que sale a hablar de Jesús, pero sale con un chicote en la mano, sale con vinagre. Te vas a ir al infierno, por eso te está yendo como te está yendo. Hey, tranquilo, ¿tú crees que la gente no lo sabe? ¿Tú crees que la gente no sabe que le está yendo mal porque vive sin Dios? Lo que necesita Mexicali, lo que necesitan las familias, lo que necesita tu vecino no es que lo condenes, lo que necesitan es que les llevemos alegría. Necesitan que les vendemos, que les consolemos, que haya protección. Cuando le da los primeros auxilios ahí, dice la palabra que lo levanta, que lo sube sobre la cabalgadura que traía y lo lleva a un mesón. Digan conmigo, a un mesón. ¿Qué es un mesón? Un mesón es un hotel. Un hotel es una cuartería donde podía introducir a este hombre. Ahora yo quiero que tú te imagines esto. Yo quiero que tú te imagines cuando el samaritano iba entrando al mesón con el golpeado. Probablemente el golpeado se iba queje y queje. ¡Ay! ¡Ay! Y en ese momento el dueño del mesón voltea, mira al samaritano y el samaritano mira al mesonero. Y yo quiero que te imagines esto, yo así me lo imagino. En la mirada que se dieron el samaritano y el mesonero, se puede mirar que había una sociedad, que eran socios. Y se le queda viendo el dueño del mesón y le dice: ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo viene este? Híjole, este viene peor que el de la semana pasada. Con este sí se les pasó la mano. Y yo me quiero imaginar que el mesonero le dice: pues ya sabes, habitación 5, allá hay todo, allá hay suero, allá hay vendas, allá hay más vino, pásale. Y yo siempre he creído que el dueño del mesón representa el líder de una congregación. Yo siempre he creído que el dueño del mesón representa el pastor de una congregación. Y siempre he creído que el mesón representa a la iglesia. Dios me ha dado la oportunidad en estos años de estar viajando a diferentes congregaciones, a diferentes ciudades de México, a diferentes iglesias. No hay algo que me ponga más triste, y es mirar iglesias, es mirar congregaciones que de mesón ya no tienen nada. Ya más bien son hoteles de 5 estrellas, son hoteles de gran turismo. Y escúcheme bien, cuando estoy hablando de hoteles de 5 estrellas, no me estoy refiriendo a un edificio bonito, no me malinterprete. A mí me encanta ver un edificio hermoso, un edificio excelente. Me refiero a la actitud de la gente que está dentro. Me refiero a la actitud del director de esa congregación, del pastor de esa congregación. De repente me encuentro en el lugar donde voy a ministrar a un golpeado, a un herido, y le digo: ven, voy a ministrar en una congregación aquí en esta ciudad, acompáñame. Y cuando voy llegando con él, me dicen: bienvenido, la persona que viene contigo, ¿quién es? Me lo encontré, pero lo invité a la reunión. Quiero que entre a la reunión porque creo que Dios tiene algo para él. Y me dicen: híjole, es que, mire, no se sienta mal, pero ¿cómo le digo? Es que nosotros aquí ya estamos en otro nivel. Nosotros aquí ya estamos descubriendo cuántas alas tiene un arcángel y cosas por el estilo. ¿Sí entiende? Y le hago: ¿y qué hago con mi invitado? Y le: venga, allá en la esquina hay un mesoncito, ahí se lo atienden, ahí sí lo reciben. Es que aquí no va a entender nada. Y tengo que agarrar a mi herido, a mi golpeado, y llevármelo para otro lado. Pero ese mesonero y ese samaritano tenían una sociedad. Yo quiero desafiar a esta congregación
a que siga teniendo corazón de mesón, actitud de mesoneros, donde cambiemos las sillas por camas de hospital y donde sigan entrando ese tipo de personas. Escucha bien. Una ocasión escuché a un conferencista que decía: la iglesia no es un hospital. Aquí no es un hospital. Pues si no es un hospital, entonces ¿qué es? Si a los que nos mandó buscar Dios son a heridos, robados y medio muertos. No sé si me pudieras ayudar en el teclado, por favor. Y yo quiero que te imagines conmigo que pasó toda la noche el samaritano atendiendo al golpeado. Probablemente a las 2 de la mañana traía una calentura a más de 40 grados y temblaba y se convulsionaba. Y el samaritano toda la noche poniéndole paños de agua fría en la frente y diciéndole: tranquilo, amigo, tranquilo, vas a llegar a Jericó. Lo vas a lograr, lo vas a lograr. En 2-3 días vas a estar listo para ir a Jericó. Aguanta, resiste. Al otro día, muy temprano, el samaritano sale de la habitación, probablemente con unas ojerotas, porque no ha de haber dormido por estar cuidando a ese hombre. Y sale y le dice al mesonero: tengo que irme, pero mira, te dejo 2 monedas de plata, síguemelo cuidando, por favor. Si consumes más de lo que te dejo en medicinas, en vendas, en vino, en aceite, si consumes más, échame la mano, ponlo de tu bolsa. Y cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar. La pregunta es: ¿a dónde iba el samaritano? ¿Alguien me puede decir a dónde iba? ¿Sabes a dónde creo yo que iba? Iba por otro. Iba por otro ingenuo que no sabía que entre Jerusalén y Jericó había ladrones. ¿Cuántas veces nosotros hemos transitado el camino de la ingenuidad y alguien nos robó, alguien nos hirió, alguien nos dejó medio muertos? ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia? Que cuando Jesús estaba contando esta historia, Él mismo, Jesús, se estaba comparando con el samaritano. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Jesús, un judío puro de raza, descendiente directo del linaje de David, se estaba comparando con un samaritano mugroso. Hoy en día hay una gran ambición por tener grandes títulos. Sueña la gente con llegar a ser profetas, apóstoles, evangelistas internacionales, y el título fulano, y todo el mundo quiere anhelar un título para ser respetado. ¿Y sabes lo que me impresiona de Jesús? Que Jesús dice: ¿quieres el título? Quédatelo. ¿Tú quieres el título? Quédatelo. Yo me siento tranquilo con que me digan samaritano. Yo no tengo ningún problema con eso. Jesús se estaba comparando con el samaritano. Es más, es impresionante cuando Jesús le pregunta al experto en la ley. Era un experto en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente era un fariseo, probablemente era un escriba, probablemente era un doctor en la ley o un saduceo. ¿Qué títulos, no? Y cuando Jesús le dice: ¿cuál de estos 3 demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Le pegó en el orgullo a este hombre y no pudo decir samaritano. Jesús le dice: ¿cuál de estos 3 demostró? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y aquel hombre dijo: dilo. ¿Y sabes qué dijo? Pues el que se compadeció de él. No pudo decir el samaritano. Su orgullo teológico no se lo permitió. Pues el que se compadeció de él. No hay algo más hermoso que ver a la gente llegar a Jericó. No hay algo más hermoso que ver aquel matrimonio que un día llegó destruido, restaurado y ser feliz. No hay algo más hermoso que ver aquel joven que un día llegó desorientado, acomplejado, con intento de suicidio,
que verlo feliz, salir adelante, terminar una carrera profesional, empezar una vida matrimonial. ¡Wow! Qué bien se siente llegar a la gente, ver a la gente llegar a Jericó. Yo estaba muy frustrado hace unos meses atrás porque yo quería hacer un evento en la ciudad de Tecate. Y recuerdo que estaba llorando porque cuando saco mi presupuesto era por más de 100,000 pesos. Y yo le dije: Dios, necesito 100,000 pesos. Es demasiado dinero, ¿de dónde lo voy a sacar? Quiero rentar el estadio de la ciudad de Tecate, quiero traer a un conferencista y el presupuesto está elevadísimo. ¿Por qué para todo se necesita dinero? Y ahí estaba yo bien frustrado. Y en ese momento el Señor me habló a mi oído y me dijo: Jefty, cuando yo te llamé, yo te di lo que tú necesitabas. Y le dije: ¿qué me diste, Señor? ¿Una cuenta de banco? ¿Un alma generosa que mensualmente me dé algo? No tengo nada. Y me acuerdo que me volvió a decir: Jefty, cuando yo te llamé, yo te di lo que necesitabas. Y le dije: ¿qué me diste, Jesús? Y él me dijo: cuando yo te llamé, yo te di vino, aceite y vendas. No necesitas más. Y en ese momento mi mente se traspasó cuando yo empecé a servir al Señor. ¿Sabe dónde comencé yo? Yo comencé en los barrios de la ciudad de Tecate. Yo no toqué un púlpito hasta después de 5 años de servir al Señor en la calle. Yo empecé a trabajar con pandilleros, con cholos, con drogadictos, y todavía lo hago, pero en aquel tiempo yo estaba de tiempo completo trabajando con pandilleros. Es más, tengo doctorado en cholos. Tengo doctorado en pandilleros. Nunca me he drogado, nunca he fumado, nunca he disparado una pistola, pero sé todos los síntomas de un pandillero, porque yo me metí con ellos, estuve entre ellos, me entregaban sus armas, me entregaban sus bolsas de marihuana, de cocaína, de cristal. A las 2, 3 de la mañana en los parques, ahí se entregaban al Señor Jesús, ahí eran llenos del Espíritu Santo. Recuerdo que en 2 años ya le habíamos hablado de Jesús a más de 2,000 pandilleros de la ciudad de Tecate. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que lo hicimos sin traer un solo peso en la bolsa. Me acuerdo que andábamos de un lado para otro. En aquel tiempo no se oía mucho de centros de rehabilitación. Nos los llevábamos a la casa. Ahí quebraban la malilla. Ahí en la casa no sabíamos, ni siquiera sabíamos qué era sentirse la malilla. Ahí les poníamos agua, leche, les poníamos un trapo en la cabeza. Ahí deliraban y nosotros les decíamos: tranquilo, lo vas a lograr, vas a llegar a Jericó. Hoy en día, qué bien se siente que algunos de ellos llegaron a Jericó. Pepe, un joven que encontré en una cueva, el Pepino le decían, lo encontré en una cueva, tenía 4 días metido ahí, inhalando Resistol 5000 con tiner. Cuando lo sacamos de ahí, lo llevamos a la casa, le hablamos del Señor, estuvo viviendo con nosotros un tiempo. Hoy en día Pepe es el tecladista de una congregación. Qué bien se siente ver a Pepe llegar a Jericó. Es un excelente padre de familia. Otro de ellos, Richard, otro joven que sacamos de los barrios, hoy en día es el segundo al mando de una congregación. Es el brazo derecho del pastor de una congregación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Otro de ellos, un excelente robador de carros, el Nacho. Escucha bien. Cuando el Señor lo levanta, comenzó a abrir casas de rehabilitación. Levantó una casa de rehabilitación aquí en San Luis Río Colorado. Levantó otra casa de rehabilitación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Nacho? Brincó el charco y fue para España. Oye, yo nunca he ido a España, yo nunca he ido a Europa. Y este muchacho fue a Europa y abrió una casa de rehabilitación en Madrid y otra en Barcelona. Después se fue a Colombia. Yo dije: wow, qué bien se siente ayudar a la gente a llegar a Jericó. No hay una paga más hermosa que ver a ese que un día te encontraste tirado en el camino, ser sanado de sus heridas y verlo llegar feliz a Jericó.
Esta tarde yo quiero invitarles a todos que se pongan sobre sus pies. Y en esta tarde a mí me encantaría orar por ti para que recibieras la unción del sacerdote, pero ¿qué crees? Por las prisas se me quedó en Tecate, no la traje. Me gustaría esta tarde orar por ti para darte la unción de levita, pero por andar a la carrera se me quedó en el hotel. Y la única que traigo aquí es la del buen samaritano. Si alguien la quiere, si alguien quiere la unción del buen samaritano, hoy puede ser tuya. Pero déjame decirte algo. Piénsalo bien, porque si recibes la unción del buen samaritano, a lo mejor nunca eres apóstol, no importa. A lo mejor si recibes la unción del buen samaritano, a lo mejor nunca sales en enlace, no importa. No, te estoy hablando en serio. ¿Qué pensarían de Jesús cuando se acercó a aquella mujer que había tenido 5 maridos y un sexto que no era su marido? Cuando Jesús se acercó a hablar con esta mujer samaritana en el pozo, ¿qué han de haber pensado los sacerdotes y levitas? Mira, de seguro Jesús le está tirando la onda a esa señora. ¿Y sabes qué dijo Jesús? No me importa. Y cuando esa mujer creyó en Jesús, ¿sabes qué hizo esa mujer de muy mala reputación? Fue y le trajo a Jesús todo Samaria. Y cuando todos los samaritanos venían detrás de esta mujer, Jesucristo ha de haber dicho: qué bien se siente ayudar a la gente. Si hay alguien que quiera la unción del buen samaritano en esta tarde, probablemente te van a criticar por juntarte con gente de muy mala reputación. Pero qué bien se siente ver a esa gente llegar a Jericó. Cuando yo estaba ahí acordándome de todo lo que yo hice en mis primeros años de convertido, sin un peso en la bolsa, Señor Aurelio, yo le dije al Señor: Señor, perdóname, porque no supe en qué momento me convertí en sacerdote, porque no supe en qué momento me convertí en levita. Perdóname. Cuando dejé gente tirada en el camino, imagínate esto. Imagínate cuando el buen samaritano llegaba y encontraba a un golpeado, y inmediatamente lo levantaba y le decía: aguanta, amigo, aguanta, vas a llegar a Jericó. Y rápidamente sacaba el vino, el aceite y las vendas, y que de repente ese hombre se le moría en los brazos. Y ahí se le moría en los brazos. Yo me imagino que de repente el samaritano comenzaba a llorar y decía: si hubiera llegado 10 minutos antes, no se me muere. Yo imagino que decía palabras como estas: si hubiera otro que hiciera lo que yo hago, no se moriría la gente. Si hubiera más gente en el camino de la ingenuidad, menos jóvenes se suicidaran, menos jóvenes caerían en las drogas, menos matrimonios se divorciaran. ¿Alguien quiere la unción del buen samaritano en esta tarde? ¿Por qué no levantas tu mano? Y quiero que digas conmigo, desde lo más profundo de tu corazón, di: Jesús, quiero ser como tú. Si a ti no te importó compararte con un samaritano, a mí tampoco me va a importar lo que la gente piense o diga de mí. Yo quiero ser como tú. Señor, dame la unción del buen samaritano. Dame vino, alegría, aceite, unción y vendas, protección. Yo me propongo transitar el camino de la ingenuidad y levantar a los que me encuentre. Yo voy a estar en sociedad con el dueño de este mesón, y voy a estar trayendo aquí a mis heridos, porque yo sé que serán restaurados y van a llegar a Jericó.
Amigo, amiga, termino con esto. No te acomodes en el mesón. No te acomodes en el mesón. No te encariñes de la silla donde estás sentado, porque el mesón no es el destino. El destino es Jericó. Aquí nomás viniste para que fueras sanado, para que se te diera tu manita de gato, para que fueras restaurado. Pero tú tienes que salir y conquistar Jericó después de que Dios aquí haya hecho un milagro en tu vida. ¿Podemos darle un aplauso a Jesús? Que Dios los bendiga en esta tarde. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, señor Aurelio. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Hugo. En la parte de afuera traigo material, traigo conferencias que he grabado en diferentes partes. Si alguno de ustedes quiere llevarse una, se los agradecemos. Gracias por su apoyo. Que el Señor les bendiga. Bueno, ahora vamos a compartir nuestros diezmos y ofrendas con el Señor, pero para los que vienen por primera ocasión no queremos que den, queremos darles algo. Hemos preparado un ambigú aquí en la cafetería, así que por favor, todos los que vienen por primera ocasión,